Muy buenas, bienvenidos a un nuevo tema del curso de Introducción al Blockchain de Coding Bootcamps, donde seguiremos hablando de blockchain, hablaremos de sus estructuras y veremos algunos tipos y ejemplos de blockchains que existen actualmente. Vale, vuelvo a hacer una breve introducción sobre mí. Yo soy Jordi Guirao, ingeniero en blockchain y DLTs, ¿vale? Con experiencia eléctrica y instructor junior de blockchain en Coding Bootcamps en Washington, D.C., Estados Unidos. Entonces, para empezar, vamos a ver un poco lo que hemos aprendido hasta ahora, ¿vale? Hemos visto, son los primeros temas, una visión global de blockchain, cómo funciona la ledger y el origen de ella, el nuevo sistema de contabilidad de triple entrada que blockchain nos ha generado, ¿vale? Y se ha creado a raíz de blockchain. Hemos visto cómo funcionan un poco el bloque y las transacciones y hemos comentado el problema del doble gasto, ¿vale? Uno de los problemas más importantes que tuvieron los desarrolladores de Bitcoin. Entonces, en el tema de hoy seguiremos hablando del blockchain, veremos cómo controla blockchain los datos, cómo se forman los bloques, qué herramientas utiliza para controlar estos datos y mantener las características que ofrece una blockchain, ¿vale? Y veremos algunos tipos de blockchain y algunos ejemplos. Entonces, para empezar, me gustaría que os plantearais pensar cómo hace blockchain para que todos estos datos que controla y tienen en su red sean inmutables, que no se puedan cambiar, sean inmutables, veraces, confiables, ¿vale? Todas estas características que nos aporta una blockchain. Pues básicamente una blockchain lo que utiliza es una función criptográfica, ¿vale? Que llamamos hash, ¿vale? Para controlar y verificar y dar veracidad a todos esos datos, ¿vale? Para asegurar que esos datos han sido inmutables, o sea, no han sufrido ningún cambio, ¿de acuerdo? Al final, el hash se puede definir como es un algoritmo matemático, ¿vale? Que transforma cualquier conjunto de caracteres, cualquier información, en una serie de caracteres con una longitud fija, ¿vale? Es decir, nosotros podemos hashear cualquier tipo de documento, información, dato, siguiendo un tipo de algoritmo que seleccionemos y esto siempre nos va a dar una serie de caracteres con una longitud fija. Digamos, si por ejemplo, vemos aquí el ejemplo del, si utilizamos la función de hash md5, ¿de acuerdo? Siempre nos va a dar 32 caracteres, ¿de acuerdo? Cada función de hash tiene sus ciertas peculiaridades. Algunos dan más caracteres, algunos dan menos, unos utilizan unos ciertos caracteres, otros, ¿vale? En función de la función de hash que se utilice, tendremos un hash o otro hash de los datos que queramos hashear. ¿De acuerdo? Existen diferentes algoritmos, ¿vale? Aquí he puesto un ejemplo del MD5, pero también existe el SH1, el SH256, que es el que utiliza Bitcoin, ¿vale? Y existen muchos más, ¿de acuerdo? Entonces aquí podemos ver un ejemplo de cómo funciona el hash, ¿vale? Por ejemplo, yo voy a hashear lo que sería la palabra hola, ¿vale? Y podemos ver que nos da un hash, ¿vale? Siguiendo una función MD5 con estos caracteres, siempre 32 caracteres. Si yo a este hola le añado simplemente una exclamación, puedo ver cómo el hash cambia completamente. Me da igual 32 caracteres, pero son completamente diferentes, solo añadiendo un carácter más, ¿vale? A la palabra. Y luego si quiero seguir haciendo una prueba y al hola le añado una serie de números, como 1, 2, 3, 4, 4, puedo ver que el hash me vuelve a cambiar completamente, ¿de acuerdo? Aún así manteniendo la misma palabra que he mantenido los dos ejemplos anteriores, el hash no tiene nada que ver uno con el otro, ¿vale? Entonces, como podemos seguir viendo aquí un poco más de explicación sobre el hash, ¿vale? El hash son funciones asimétricas, ¿vale? Las que se utilizan en blockchain. Es decir, no hay una función inversa. Yo cuando hago el hash de unos ciertos datos, esto me va a dar una serie de caracteres, ¿vale? Siguiendo las reglas que indique ese algoritmo o esa función criptográfica que yo voy a utilizar. Por ejemplo, si yo hago, en el ejemplo que podemos ver aquí, si hago el hash de la palabra fox, ¿vale? Me va a dar una serie de caracteres, ¿vale? Como lo que tenemos aquí en rosa, el def fcd3454. ¿Qué quiere decir cuando se habla de funciones asimétricas, que no tienen una función inversa? Quiere decir que yo conociendo el hash, es imposible que pueda conocer qué entrada le ha llegado a esa función.
Es decir, si conozco el hash, no puedo conocer qué datos ha hasheado esa función. ¿Vale? Esto es una de las características más importantes que tiene los algoritmos de hashing, ¿vale? Estas funciones criptográficas que utilizan un algoritmo matemático, ¿vale? Para transformar datos. Otro de las propiedades que tiene el hash, ¿vale? Es que son funciones de bajo coste. Es decir, son funciones que necesitan muy poca potencia computacional para realizarse. ¿De acuerdo? Se pueden realizar de una forma sencilla y rápida y no precisan de grandes potencias computacionales. Con muy pocas se puede ejecutar. Luego también tiene otra característica que es determinista, ¿vale? Es decir, que el valor de entrada que le demos a esa función siempre nos va a dar el mismo hash, ¿de acuerdo? Es decir, la palabra fox, en este caso, cuando apliquemos esa función, siempre va a dar el mismo hash, ¿de acuerdo? En el ejemplo que hemos visto anteriormente, ¿vale? Vuelvo para atrás, de la palabra hola, todas las veces que yo introduzca la palabra hola, siempre me va a devolver el mismo hash, ¿vale? Esto nos indica que tiene una característica determinista. Otras de las características es que tiene una resistencia a lo que se dice a la preimagen. Es decir, conseguir otro mensaje con el mismo hash es prácticamente imposible, ¿de acuerdo? Otras de las resistencias que nos ofrece estos algoritmos criptográficos es la resistencia a la colisión. Es decir, que obtener dos datos, ¿vale?, diferentes que nos den el mismo hash es prácticamente imposible, ¿de acuerdo? Cuando hablo de prácticamente imposible, no quiero decir que sea completamente imposible, sino ofrece esta resistencia porque es muy difícil computacionalmente hacer estos ataques, ¿vale?, a las funciones de hash. Es decir, que se necesita muchísima potencia computacional y mucho tiempo para poder romper estos algoritmos criptográficos, ¿vale? Entonces, a modo de resumen, nos tenemos que quedar con que blockchain controla y nos proporciona las características de inmutabilidad, de que no se pueden cambiar los datos, de confiabilidad, etcétera, todas estas que conocemos, gracias a las funciones de hash, ¿vale? Que son funciones criptográficas que lo que hacen es transformar los datos. Una entrada de unos ciertos datos, puede ser documentos, fotos, imágenes, lo que sea, una función hash nos lo convierte en un conjunto de caracteres con una longitud fija, ¿vale? Independientemente del tipo de archivo que sea. Y esta longitud fija depende del tipo de algoritmo de hash que estemos utilizando. Y recordar que es una función asimétrica, es decir, que no hay una función inversa. Yo no puedo conocer qué tipo de dato o qué tipo de información es la que me proporciona ese hash, ¿de acuerdo? Entonces, para seguir hablando de blockchain, vamos a continuar con el tema de la generación de los bloques, ¿vale? O cómo se construyen los bloques en blockchain. ¿Vale? Ya lo hemos comentado en algún tema anteriormente, pero básicamente un bloque se va rellenando con las transacciones, ¿de acuerdo? Cuando los usuarios de una red blockchain, por ejemplo, como puede ser la de Bitcoin, van haciendo transacciones, estas transacciones se van añadiendo en bloques, ¿vale? Toda la información de la transacción se va añadiendo en los bloques. Entonces, como hemos comentado anteriormente, una transacción más o menos tiene una capacidad de 1 megabyte, que son unas 25 transacciones aproximadamente. Entonces, cuando estos datos de estas transacciones se van uniendo, se van validando, ¿vale? Gracias a los mineros. Y además estos datos son hasheados, ¿de acuerdo? Estos datos se someten a una función de hash, ¿vale? Para que de esta manera sean inmutables, ¿de acuerdo? Entonces, el hash que se ha generado de ese bloque será la cabecera del siguiente bloque. Y así continuamente, bloque a bloque, se va generando una blockchain, ¿de acuerdo? Es importante remarcar el tema de que cuando se genera un bloque, el hash de ese bloque va a ser la cabecera del siguiente bloque que se va a crear, porque esto nos va a aportar una vez más el tema de que es inmutable, ¿vale? Y confiable, ¿de acuerdo? Que es lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Entonces, gracias a lo que hemos comentado antes del tema del hashing y cómo se utiliza en los bloques,
podemos ver cómo se comportan estos bloques, ¿de acuerdo? Aquí tenemos un ejemplo, ¿de acuerdo? En la parte de arriba, un ejemplo de donde tenemos varias transacciones, ¿vale? Una transacción de Bob de menos 100 BTCs, una de George de más de 100 BTCs, ¿vale? Tenemos varias transacciones. De todo este bloque, ¿de acuerdo? Se hace ese hash con toda la información del bloque. Que a modo de ejemplo tenemos que el hash ha sido MT34 y este hash se utiliza como cabecera del siguiente bloque, ¿vale? Que se va a realizar, donde se añaden más transacciones, ¿de acuerdo? Y se hace otra vez el hash de toda la información de este segundo bloque. Y el resultado se utiliza como cabecera del siguiente bloque, que sería el bloque número 3, ¿vale? Que podemos ver que tiene como hash el OR6 y a continuación todas las transacciones que se ha añadido a este bloque, ¿vale? Y una vez se ha confirmado y validado, se hace el hash del siguiente bloque, que sería el 5WX. Entonces, ¿qué pasaría si un nodo, ¿vale?, sufre una manipulación? ¿De acuerdo? Alguien quiere fastidiar la red de Bitcoin y manipularla, por ejemplo, y en el bloque número 1, en vez de George, que recibía 100 BTCs, ¿de acuerdo? Digo y manipulo ese nodo para que ese bloque, en vez de recibir 100, reciba 500 BTCs. ¿Vale? Porque a mí me interesa y yo soy George y quiero recibir más BTCs y que modificar la blockchain. ¿Qué pasaría? Que actualmente todo ese hash, toda esa firma, ¿vale?, cambiaría. ¿Por qué? Ya hemos visto anteriormente con el ejemplo de Lola. Al cambiar o añadir una simple letra o carácter, cambia totalmente el hash. Pues lo mismo pasaría en un bloque. Si un dato o cualquier información del bloque cambia ligeramente, por pequeño que sea, el hash me va a cambiar completamente, ¿vale? Y es lo que podemos ver en este ejemplo en rojo. Yo he modificado y he manipulado el bloque 1 y el hash me ha cambiado completamente, ¿vale? Ha pasado de lo que era originalmente el MT34 al HF51. Y esto, como hemos comentado, el hash de este bloque tiene que ser la cabecera del siguiente bloque. Y como podemos ver, no son iguales. Se ha quedado una diferencia. ¿De acuerdo? ¿Qué pasaría? Pues entonces la blockchain, como tiene su algoritmo de consenso y tiene esta forma de controlar los datos, el bloque 1 malicioso se sobrescribiría, ¿de acuerdo? O sea, no se podría modificar, ¿vale? Entonces esto es cómo se comportan los bloques ante una manipulación, ¿vale? Gracias a las funciones de hash que hemos comentado anteriormente, ¿vale? Y gracias a la estructura que forma una blockchain de que el hash del bloque se utiliza como cabecera del siguiente bloque. Entonces, para seguir un poco hablando de los tipos de blockchain que existen, ¿vale? Hemos visto un poco los conceptos generales de una blockchain, ¿vale? Y podemos decir que existen tres tipos de blockchain actualmente, ¿vale? Podemos decir que existen las blockchain públicas, las blockchain permisionadas y las blockchain privadas, ¿vale? Cada blockchain se ha clasificado en este tipo porque tiene una serie de características diferentes, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en la blockchain pública podemos decir pues, que es una ledger distribuida, que lo hemos comentado anteriormente, ¿vale? Es una información distribuida en diferentes nodos, ¿vale?, que garantizan la seguridad y sostenibilidad de la red, ¿vale? Es completamente abierta. ¿Por qué? Porque todo el mundo, al ser una blockchain pública, todo el mundo puede acceder a ver los datos, ¿vale?, de cualquier transacción, de la blockchain, todo el mundo puede acceder a ver los datos y no se necesita permiso. Cualquier persona puede acceder y utilizar una blockchain pública, como puede ser la de Bitcoin, ¿vale? No hay que pedir permiso a nadie, es completamente abierta, ¿vale? Además, las blockchain también pueden administrar cualquier tipo de dato o archivo, ¿vale? Esto hay que cogerlo un poco con pinzas porque en el caso de la blockchain de Bitcoin solo puede administrar lo que sería su propia moneda nativa, que sería el Bitcoin. Pero por ejemplo, en el caso de Ethereum, que veremos más adelante, puede administrar otros tipos de datos. ¿Vale? Luego también tenemos que al ser una blockchain pública, cada nodo tiene acceso total a la ledger, no está restringido, ¿vale? No tiene una restricción ese nodo para ver solo una parte, no, tiene acceso completo a toda la cadena de bloques.
es inmutable, porque por el sistema y el funcionamiento nos garantiza que nadie lo va a poder modificar, como hemos visto en el ejemplo anterior, que hemos intentado modificar un bloque y gracias a sus funciones de hash no nos lo ha permitido. Totalmente anónimo, ¿vale? Porque yo únicamente voy a tener unas claves que van a representar mi dirección, ¿de acuerdo? Que eso lo veremos más adelante, hablaremos sobre ello. Luego también es visible a todos los usuarios. Esto va ligado con que es completamente abierta y pública. Es decir, todo el mundo puede ver las diferentes direcciones, la cantidad de Bitcoin que tiene cada dirección, etc. ¿Vale? Luego también tenemos el caso de que al ser una blockchain pública, su consenso y su funcionamiento es basado en la comunidad. Al final es la comunidad la que elige, ¿vale? Y la que se decanta en según qué funcionamientos o actualizaciones. No hay una persona gobernante que rija y diga, vamos a hacer esto de forma unilateral. De acuerdo, luego también tenemos la peculiaridad de los smart contracts, que podemos ver que hay blockchains públicas que permitirán smart contracts, que hablaremos también más adelante, ¿vale? Me gustaría remarcar que cuando hablamos de blockchains públicas no es solo la red de Bitcoin, ¿de acuerdo? Bitcoin es una blockchain pública, pero también hay otras blockchains públicas como Ethereum, IOTA, etc. ¿De acuerdo? Luego tenemos la parte de las blockchains privadas, ¿vale? Que son blockchains que empezaron a aparecer por necesidades básicamente de las empresas, ¿vale? Que necesitaban tener más control y supervisión de los datos, la información, de los permisos, etcétera, ¿vale? A raíz de estas necesidades más empresariales o industriales, aparecieron lo que se conocen las blockchain privadas y también las blockchains permisionadas, ¿vale? Sigue siendo una blockchain, por lo tanto la ledger es completamente distribuida, ¿vale? Pero aquí ya se cambian algunas características, como que puede ser que los datos solo son visibles por aquellos que los necesitan. No todo el mundo tiene acceso a los datos en una blockchain privada, ¿vale? Solo lo pueden ver aquellos que necesitan verlos. Por ejemplo, en una industria, ¿para qué yo tengo que acceder a un dato si no me interesa ni lo necesito? Accederá aquella persona o aquella organización que sí que necesite esos datos, ¿vale? Esto va ligado a lo de los roles permitidos. Es decir, ciertas organizaciones u usuarios tendrán unos ciertos roles que le permitirán hacer unas acciones u otras. Además, también se puede administrar cualquier tipo de archivo o dato, ¿de acuerdo? Es inmutable porque, una vez más, aunque sea una blockchain privada, sigue siendo una blockchain. Por lo tanto, las características básicas de una blockchain que hemos comentado anteriormente, como la de inmutabilidad, se sigue manteniendo en una blockchain privada. Luego, además, al ser una blockchain privada con unos roles que no todo el mundo puede ver todos los datos, los usuarios son conocidos, ¿de acuerdo? No hay anonimato, ¿vale? Como hemos hablado, una blockchain privada surgen de las necesidades industriales y empresariales, ¿vale? Donde requiere un más control y supervisión de los datos. Y por ese motivo es necesario que se conozcan los usuarios. Para conocer los usuarios, para saber qué acciones tienen que tomar o quién las ha tomado o quién ha ejecutado ciertas transacciones, ¿de acuerdo? Y una de las características privadas es que hay pocos nodos, ¿vale? Es un consenso menos robusto, es una red distribuida menos potente, porque al estar situada en un ambiente empresarial o industrial, la cantidad de participantes o de nodos que pueden haber suele ser, o normalmente será mucho menor que lo que puede ser una red pública como la de Bitcoin. Es una red mundial donde hay un montón de participantes, un montón de usuarios, un montón de nodos, ¿vale? Que mantienen esta red, ¿de acuerdo? Y también se pueden utilizar smart contracts, ¿vale? En una red privada, si está preparada para ello. Luego también tendríamos las blockchain permisionadas, ¿vale? Blockchains privadas y blockchain permisionadas básicamente son hermanas, ¿de acuerdo? Hay que tener en cuenta que no es que sea algo completamente diferente, sino son bastante parecidas, ¿vale? Tenemos el caso que, al igual que una pública y una privada, es una ledger distribuida, porque utiliza una tecnología blockchain. También tenemos que la visibilidad es bajo permisos, o sea, yo puedo dar permisos a ciertos usuarios para que puedan ver unas ciertas transacciones o realizar unas ciertas transacciones, y además también doy acceso
a la ledger o aparte de la ledger a los usuarios que yo quiera, ¿vale? Porque el mismo caso es que en una red pública no todo el mundo tiene por qué ver unos datos que a lo mejor no le interesan, ¿vale? Por ese motivo, cada usuario solo puede ver la parte de la ledger según sus permisos, pues sus permisos irán acorde pues, a las necesidades que tengan, ¿de acuerdo? Una vez más, igual que todas las otras tipos de blockchain que hemos visto, es inmutable, porque es una de las características básicas que una blockchain nos da, ¿vale? También los usuarios, como hemos comentado, son conocidos, es decir, no hay anonimato. Y una de las características que también tiene es que es visible, ¿vale?, a los usuarios involucrados en una transacción. Por ejemplo, si yo soy, vamos a crear un ejemplo para que quede más claro. Si yo soy un ganadero, ¿vale?, que tengo, alimento cerdos, ¿vale?, y los tengo que vender a una fábrica para que hagan el envasado, etcétera, etcétera, yo hago una transacción de que le envío 10 cerdos a esta fábrica, ¿vale? Claro, en la blockchain de la fábrica o de esa organización puede participar mucho más. Después de la fábrica y el envasado puede haber el distribuidor, el mayorista, el minorista, ¿vale?, el consumidor. Puede abarcar todo eso una blockchain. Pero yo, como ganadero, solo me interesa mi relación con la fábrica. Todas las demás transacciones a mí me dan absolutamente igual. Por eso, el administrador de la blockchain puede decidir que yo solo vea o pueda ejecutar transacciones con la fábrica, ¿vale? O la manipulación, ¿de acuerdo? Es decir, yo no tengo necesidad de ver todo el resto de transacciones. De aquí viene y se generan las blockchain permisionadas o también privadas, ¿vale? Luego aquí os dejo algunos tipos de blockchain, ¿vale? Algunas más esenciales y básicas. Por ejemplo, de blockchain públicas, pues tendríamos, como no, la gran potente y primera Bitcoin, ¿vale? Donde os dejo el enlace para que podáis chafardear. Y también tendríamos una de las más importantes, que es Ethereum, ¿vale?, que nos permite los contratos inteligentes. Luego, a nivel de blockchains privadas, pues tendríamos Hyperledger, ¿vale?, de la Fundación Linux, también muy potente y muy enfocada al mundo industrial. También tendríamos Multichain, ¿de acuerdo? Y en blockchains permisionadas tendríamos también Corda a nivel de financiación y Ripple a nivel de pagos, de realización de pagos, ¿vale? Quiero que os quedéis que, bueno, blockchain privadas y permisionadas son bastante similares, ¿vale? Y son prácticamente hermanas. Luego aquí, bueno, os he plasmado una tabla donde se comentan y se hablan de varios tipos de blockchain. Y bueno, vamos a comentar un poco sobre ellas. Por ejemplo, tenemos la de Ethereum, que bueno, básicamente se aplica también a la industria, ¿vale? Y bueno, está enfocada esto al sector industrial. Luego tendríamos también Hyperledger Fabric para el sector industrial. R3 Corda sería más enfocada a servicios financieros, ¿vale?, igual que Ripple. Y Quorum también sería más enfocada al sector industrial, ¿vale? Aquí podéis ver toda un poco una información global, ¿vale?, para que podáis revisar. Una de las peculiaridades es que no todas tienen una criptomoneda, ¿de acuerdo? Ethereum sí que tiene una criptomoneda, ¿vale?, que es el Ether. Pero en cambio Hyperledger Fabric, Corda y Quorum no tienen criptomoneda, ¿vale?, o moneda nativa. Pero en el caso de Ripple sí, ¿vale? Es decir, los servicios financieros que proporciona la red de Ripple se utilizan con la moneda conocida como Ripple, ¿de acuerdo? Y luego también hay que tener en cuenta que no todas estas blockchains proporcionan herramientas para generar smart contracts. Ethereum sí que las proporciona, Hyperledger Fabric también proporciona herramientas, R3 Corda también. Ripple no proporciona herramientas para ejecutar smart contracts, de manera que solo se permiten transacciones, ¿vale? Y Quorum, que también permite hacer smart contracts, ¿vale? Y bueno, ahora os dejo un momento, parar el vídeo para que hagáis este ponte a prueba que vamos a hacer al tema de hoy. Os dejo unos segundos y volvemos con las respuestas. Bueno, espero que ya hayáis podido hacer las respuestas, o si no, parar el vídeo y vamos a empezar a comentarlas.
La primera pregunta o primer ejercicio, que se plantea es practicar las diferentes funciones de hashing, ¿vale? Aquí os he dejado un enlace donde podéis entrar y donde podréis poner un tipo de dato o documento y ver qué hash se genera, ¿de acuerdo? O sea, esto es básicamente, os animo a que probéis cómo funcionan las funciones de hash y que como podéis ver que según la función de hash que se utilice nos da una serie de caracteres u otros, etc. Entonces la pregunta que planteo es, ¿una función de hashing convierte datos ¿en qué? La respuesta sería pues que los convierte en un conjunto de caracteres con la misma longitud fija, ¿de acuerdo? Según el tipo de algoritmo de hash que se aplique. Vamos con la siguiente pregunta, que es de tipo verdadero o falso. ¿El hash de un bloque se utiliza en el siguiente bloque? Verdadero. El hash que se genera con toda la información del bloque se utiliza como cabecera del siguiente bloque, ¿vale? O sea, es verdadero. Luego, ¿qué tipos de blockchain hay? Pues podríamos definirlas en 3 tipos. Blockchains públicas, blockchains privadas, blockchains permisionadas. ¿Vale? Y luego también os animo a esta pregunta abierta o este ejercicio abierto de que penséis algunos ejemplos de blockchain según su tipo, ¿vale? Durante la clase hemos comentado el ejemplo del ganadero que cultiva, que alimenta cerdos y los envía a una fábrica para su envasado, etcétera, ¿de acuerdo? O sea, os animo a que penséis algunos ejemplos sobre el blockchain. Entonces, para ya encarar un poco lo que vendrá siendo el siguiente tema, hablaremos sobre diferentes peculiaridades o elementos que tiene una blockchain, ¿de acuerdo? Como el nonce, el árbol de Merkle, el bloque, etcétera, que lo veremos en el siguiente tema. Ahora os dejo un poquito más de información sobre cursos que que habrán en Coding Bootcamps relacionados con blockchain. Y muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente tema. Hasta luego.